Muy buenas, pues nada, ya tenemos aquí la mesa redonda al completo. Más que mesa redonda hoy, tenemos una mesa cuadrada, ¿no? No nos vamos a engañar. Pero nada, quería deciros pues a Marcos de Divimove. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de compartir esta mesa cuadrada con todos. Claro que sí. Eduard de Benfy, que también lo pudimos escuchar pues ayer, que diría, no me acuerdo. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí disfrutando de mesas redondas, cuadradas y lo que venga. Genial. Alejandra de CIEDN. Alejandra, otra vez por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Zuriñe Martín, que entiendo que Zuriñe, pues de Gypsy. Sí, eso es. Hola, ¿qué tal? Cambio. Bienvenida, encantados de tenerte. Y bueno, aquí tenemos a Sergio de Keeper Experience. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues bueno, todos muy bien y vamos ya directos al grano. Esta es la mesa redonda donde vamos a hablar de métricas y KPIs en el Influence Marketing. Y la primera pregunta que vamos a lanzar, así aleatoria, o el primero que veo es a Marcos, es el por qué nos da la sensación de que quizás en otros medios digitales está más unificado lo que serían las métricas y KPIs y aquí, en cambio, en nuestro sector vemos que cada uno compara o tiene unas métricas o tiene una forma de medir diferente. ¿Esto es así? ¿Tenéis esta sensación, Marcos? Bueno, buenas tardes otra vez a todos y a todas. Creo que es una sensación generalizada y también creo, y desde Divimove creemos, que es una sensación errónea y que quizás parte del error parte de nosotros mismos, ¿no? Incluso del propio sector. ¿Por qué? Porque muchas veces nos estamos queriendo nosotros mismos comparar con otro tipo de marketing, con otro tipo de activaciones, con otro tipo de acciones de marketing o acciones de comunicación y tenemos alguna que otra diferencia y alguna que otra potencialidad que otros segmentos del marketing no tienen, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que el influencer marketing es probablemente el segmento del marketing que más incide en el customer journey, incluso en la experiencia de un usuario. Tenemos que tener en cuenta de que al final estamos hablando de reacciones de la gente, de comportamientos de la gente y en ese sentido a mí me gustaría así lanzar una pelota al aire por si alguien la quiere recoger y por focalizar un poco todo este tipo de encuentros o de charlas alrededor de los KPIs, no desde un punto de vista cuantitativo, que también, y efectivamente es algo que nuestros clientes nos piden y nos pedirán siempre, dado que están haciendo una inversión, sino también desde un punto de vista cualitativo, ¿de acuerdo? Luego, si tenemos tiempo, os apetece, hablaremos más sobre ello, pero yo voy a lanzar una primera píldora en relación a lo que nosotros en Divimove consideramos los comportamientos a nivel psicográfico, dado que estamos hablando de comportamientos humanos, de intereses, de los comportamientos de una comunidad, tenemos que tener en cuenta también que los KPIs que midan esas reacciones o esos comportamientos ante un input que nosotros les demos tienen que ser ciertamente diferente a los KPIs seguramente tradicionales que todos tenemos en mente en otro tipo de marketing, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo lo dejo ahí, si queréis luego avanzamos sobre ello. Vale, ¿quién coge el guante entonces? Vale, yo creo un poco por apoyar lo que dice, a lo que comentas, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, el hecho de que somos las propias empresas, bueno, las agencias o software que malinterpretamos y quizás no somos capaces de digamos nosotros, por ejemplo, de cara a la agencia, de transmitir al cliente que sí hay KPIs reales. El ROAS creo que es un KPI muy claro a nivel de marketing de influencer y siempre que, quizás un poco más técnico, ¿no? Pero si siempre que tenemos una URL, todo lo vamos a poder medir. Es cierto que eso, lo que tú comentas, ¿no? Que está la parte cualitativa también, que quizás algo que a los clientes es bastante más complicado poder transmitirlo, pero que también influye muchísimo en los resultados, por lo cual creo que tenemos que encontrar, digamos, esa balanza, ¿no? Ese lo quanti y lo quali, que ambos son importantes y evidentemente siempre va a haber un pequeño margen que no se pueda controlar, pero normalmente tenemos que tener todo muy medido, y más ahora a nivel de analítica.
mucha parte del problema que se está viendo en el sector, no sé si vosotros creéis lo mismo, es que estamos hablando continuamente de CPMs y se están hablando de todo el rato de datos de cuánto me tiene que costar CPM una campaña con influencer marketing, y yo siempre digo que depende mucho, porque al final la producción de contenidos es algo que está ahí y que cuando tú contratas una campaña de un banner, contratas antes un diseñador que te lo haga, un creativo que te haga la idea, y aquí no estamos contando, o sea, tenemos que contar dentro de todo ese trabajo dentro del CPM. Entonces, creo que la industria, desde luego, y también nosotros desde la Comisión de IAB de Influencers estamos trabajando en ello, tenemos que definir ese tipo de datos, porque al final creo que van contra nuestra el dar datos erróneos y que los clientes al final estén percibiendo otro tipo de datos que realmente, para mi opinión, no son los correctos, porque sí, hablar de CPM es correcto, pero depende de qué y depende de cómo. Sí, yo estoy de acuerdo ahí en lo que ha comentado el compañero, pero sí que es verdad que hay una cosa que nosotros, por ejemplo, en Hipsit tenemos en cuenta, y es que creo que estamos en un proceso todavía en el que, bueno, es una disciplina dentro del marketing que lleva pocos años, ¿no? Entonces, estamos viendo lo que hemos visto ya con otros canales, ¿no? Cuando empezó Content Marketing, las empresas tampoco llegaban a tener un acuerdo específico de cómo se medía el éxito de una estrategia de contenido. O lo mismo que pasa con las campañas de branding, ¿no? Siempre hay como más reticencia por parte de las empresas a meter un poco de presupuesto en ese tipo de campañas. Y yo a eso le uno el tema de la especialización, ¿no? En los equipos. Ahora mismo hay pocas ofertas de empleo relacionadas con influencer marketing. No hay una figura en muchas empresas que tenga que ver con esta especialización, y creo que es algo que también hace falta para ya tener como todos claro que hay ya ser una parte más de un canal más dentro de todo el marketing digital, ¿no? Sí, de hecho, con el tema, con esta pregunta, a mí siempre me viene a la cabeza que, y seguro que os habéis encontrado mucho más que yo incluso en este tema, que son muchos los e-commerce que todavía no están invirtiendo en influencer marketing, pero precisamente por esa desconfianza, esa falta de tener una brújula clara, ¿no? Sobre qué tengo que monitorizar, cómo lo tengo que monitorizar. Seguro que son muchos los clientes que el primer día cuando entran en una agencia, pues notan que hay una falta de trazabilidad a lo largo del funnel. Y de hecho existen, y lo hemos visto esta semana, existen muchísimas herramientas de una calidad espectacular e indispensables para afinar esos procesos de selección, monitorización de las campañas, pero sin embargo hay ríos de tinta por Internet que dejan claro que el talón de Aquiles es esa falta de visibilidad, ¿no? del beneficio directo que puede aportar las acciones de influencer marketing en una campaña, que obviamente salvaguarda todos los objetivos que pueda haber, y obviamente hay muchísimos tipos de influencer marketing. Pero la falta de el poder llegar a tener esa trazabilidad, pues muchas veces nos encontramos que puede generar esa falta de confianza, y para mí una cifra importante es que, no me acuerdo de la cifra, estaba en Influencer Marketing Hub, publicaron hace unos meses que había un porcentaje muy grande de e-commerce que todavía no invertían en influencer marketing, y en gran parte era precisamente por esa falta de, oye, pero realmente, ¿qué resultado ha habido detrás, ¿no? Entonces, bueno, podemos asegurar que hay todas las métricas necesarias en el mercado, disponibles en el mercado, yo creo, pero tenemos que empezar a esa caja negra, que muchas veces cuesta, pues, poder salvarla, ¿no? Un poco. Eduard, ¿estás diciendo que con la tecnología actualmente que tenemos no somos capaces de tener toda la trazabilidad? ¿Estás diciendo que con una URL todavía no tenemos toda esa información? Ahora ya sí. De hecho, la propuesta de Benfy de Benfy al salir del mercado precisamente es tener esa trazabilidad y poder observar el impacto económico directo de unas acciones en influencer marketing. Una colaboración y poder diferenciar las que funcionan, las que no, desde el punto de vista económico. Obviamente hay muchas formas de valorar cualitativamente si han funcionado bien o no, pero podemos saber cuánta facturación sí ha generado un influencer. Pero, Eduard, ¿estás diciendo que si Benfy, que es vuestra herramienta, no podemos tener esa seguridad? Lo digo porque voy a entrar un poco para que no sean mesas redondas, todo tan Heidi, todo tan bonito, estamos muy llanos, todo es un cuadrado, el plató está perfecto, impecable, blanco. Entonces, vamos un poco ahí a desgranar un poquito más, ya que ya hemos entrado en calentamiento. ¿Tú estás diciendo entonces que si Benfy no podemos tener esa trazabilidad, esa precisión? ¿O no? Hombre, no me
No me atrevería a decirte que somos el único player. Eso no lo voy a hacer nunca, porque Internet es enorme, pero sí que es verdad que nos hemos encontrado con herramientas muy poco precisas y precisamente ahí es donde nosotros entramos en ese mercado, en precisamente obtener esa trazabilidad y conocer la coma de lo que se consigue a nivel económico. Bien, ¿qué pensáis del resto en este sentido? ¿Hasta qué punto podemos tener esos datos precisos? ¿Qué pensáis? ¿O necesitamos de otro player, de una herramienta que nos ofrezca pues estas más garantías más específicas, como nos comentan de Benpipe, Eduard? ¿Quién quiere comentar? A ver, yo creo que depende un poco de lo que queramos medir. O sea, dependen muchas cosas, pero nosotros por lo menos somos los primeros que bueno, nosotros por ejemplo tenemos como partner a Gipsy para la parte de tecnología y encantados de estar con ellos. Y seguramente trabajaremos en nuevos partners, ¿sabes? Creo que el trabajo de las agencias es juntar nuestra experiencia en el mundo del influencer marketing con los partners que nos permitan dar lo que necesitan nuestros clientes. Entonces, creo que a día de hoy la tecnología sí nos puede dar, pero creo que también queda mucho por evolucionar. Pero evidentemente hay ciertas cosas que si la tecnología no nos lo permite, podemos hacerlo a través de otras formas. Yo siempre digo, en plan, si no tienes la capacidad de tu e-commerce para medir la trazabilidad de lo que puede ser que la venta sea hoy o dentro de 3 días, porque esto pasa realmente en el influencer marketing, trabajemos con un código de descuento, porque así seguro que es la forma de medirlo al 100%. Entonces, bueno, lo que digo, que creo que siempre hay formas, la cuestión es buscarlas y sobre todo trabajar con los partners que tengan que trabajar. Sergio, una pregunta sobre lo que acabas de comentar, los cupones de descuento. Siempre me está llegando un poco el feedback de que los códigos de descuento son un arma de doble filo. Primero porque las marcas que son como un posicionamiento de lujo, un posicionamiento más premium, se entiende que ofrecer descuentos pues puede griñular, que puede generar fricción, ¿no? Con el posicionamiento de una marca y no siempre los influencers entienden que la comunicación o no ven bien que la comunicación se tenga que enfocar en un código de descuento, pero sí que es verdad que, como dices, hasta ahora los códigos de descuento eran el único vehículo. El tema está en que eso tiene que cambiar. Yo creo que el influencer que no quiere poner un código de descuento es porque sabe que no va a vender, también te lo digo. Entonces, ahí a lo mejor es donde está el error de escoger Vamos a llamar a algún influencer entonces por aquí, ¿eh? Pero sí que es verdad que, de todas maneras, creo que las marcas también están cambiando. O sea, nos encontramos ahora mismo con el Black Friday, yo creo que más e-commerce de la historia, y con un papel de los influencers con mucho papel del descuento en el Black Friday. Y yo creo que, bueno, nosotros ya lo sabemos porque lanzamos una campaña con una marca de lujo que va con código de descuento. O sea, que yo creo que también las marcas de lujo se están dando cuenta que, oye, hay una posibilidad aquí y es una forma tan importante de medir las ventas. Entonces, bueno, yo creo que el sector evoluciona y también el papel de los influencers está haciendo darle cuenta a las marcas también de lujo que, oye, hay una nueva vía de mercado aquí. Entonces, también al influencer, perdonadme, así vamos introduciendo el sistema de medición, ¿no? Que también sería interesante, ¿no? Cuando hemos dicho es que, claro, quizás el influencer, el creador de contenido tiene ese miedo de no convertir, pero a nivel de medición, la atribución, por decirlo así, se lo tenemos que dar absolutamente todo al último canal que interviene. No hay otros medios de atribución en el cual pues el influencer haya generado, pues no sé, esa primera interacción o esa segunda y quizás se acabe convirtiendo por otro canal. ¿Hacemos campañas de performance solo pensando que el influencer a nivel de atribución es el último medio que le atribuimos? Bueno, es que eso es muy... Perdón que yo hablo más que las piedras, ¿eh? El otro día me hizo mucha gracia una influencer que le puso una usuaria. He ido a tus destacados de descuentos porque vi que María Pombo lo había puesto, pero ya no lo tenían el descuento activo y sabía que tú lo tenías porque me acordaba y que lo tenías en destacado. Entonces, eso yo creo que es un ejemplo de que llega por un lado, después se busca en otro, pero al final es un poco el conjunto. Yo creo que en el tema de modelo de atribución juega un poco el papel que juega con el resto de canales, ¿no? Al final, nosotros, por ejemplo, en Gipsy trabajamos con un modelo lineal. Sabemos que hay canales que tienen mucho más peso en la primera parte, en el que te das a conocer, y luego otros canales en los que ayudan a convertir al usuario, ¿no? En venta. Entonces, yo creo que al final cualquier canal de marketing, influencer marketing, lo que ha dicho ahora Sergio,
está durante mucho tiempo, ¿no? Más en influencer marketing. Entonces, es muy conveniente asegurarnos de que el peso que le atribuimos es homogéneo en todo el camino. Sí, por aportar sobre lo que decís, estoy muy de acuerdo en que también hay una suerte de labor incluso pedagógica al cliente o a la marca que indudablemente viene con ese objetivo de, bueno, quiero que el perfil X o el influencer A me haga esta conversión a ventas, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones, por supuesto, las herramientas tecnológicas todas son y serán bienvenidas. Bienvenidos players tecnológicos al ruedo. Lo que a mí también me resulta muy interesante en cuanto a oportunidades de desarrollo dentro del influencer marketing es el hecho de que no sé si nos damos cuenta de que no todas las clases de marketing son capaces de a tiempo real, de un modo casi líquido, analizar el performance, analizar cómo está yendo la campaña, analizar si realmente el plan de contenidos que teníamos con ese perfil, con ese influencer está teniendo el retorno que esperábamos, analizarlo incluso junto al cliente, pivotar ese tipo de campañas, como decimos, a tiempo real, si vemos que incluso a nivel económico, como bien decía Eduard, no está generando el retorno que espera el cliente. Es decir, esta fortaleza que tiene este tipo de activaciones y este tipo de marketing es algo que creo que tendríamos que poner aún más en valor en nuestros pitches, en nuestras presentaciones, en nuestras conversaciones con clientes, con marcas que evidentemente están invirtiendo un dinero para conseguir unos resultados, pero que también, y no nos olvidemos de esto, están contratando nuestros servicios, si queréis verlo en estos términos, no solo por el cuantitativo, sino por el cualitativo. Nos están contratando porque somos expertos y porque somos capaces de explicarles a ellos qué retorno económico y también no económico, con toda la honestidad, incluso desde el punto de vista de retorno social, a nivel ético, a nivel awareness de tu marca, es decir, todo este tipo de KPIs que habitualmente todos utilizamos, creo que también lo están comprando los clientes. Es decir, no se trata solo de justificarnos con cifras, que evidentemente es el primer paso de toda campaña, sino también poner en valor nuestro expertise en ese sentido, ¿verdad? Sí, incluso, Marcos, un poco por añadir a lo que tú has dicho, que bueno, estoy completamente de acuerdo. Creo que nuestro trabajo también, digamos, el éxito o no de éxito de una campaña, una contratación con influencer, empieza en todo el análisis previo que tenemos que hacer antes de proponer a un cliente, lo que comenta Marcos, ¿no? Imaginaros, empezamos a hacer una campaña con influencer, hemos firmado un contrato, ese contrato está firmado y independientemente de que si va mal, no hay manera de, digamos, de echarnos para atrás en muchas ocasiones y el cliente lo ha pagado. Ese cliente, al final somos nosotros quien responde al cliente, por tanto tenemos que estar muy, muy convencidos antes de cerrar una colaboración, de eso lo que comentaba, ¿no? De poder analizar, digamos, un poco el histórico, esa vida que tiene el influencer, ese comportamiento con las marcas, con los usuarios, un poco el feedback que tiene de su comunidad antes de, digamos, lanzarnos a la piscina, sobre todo cuando se trata de contratos bastante altos. Como agencias, y no, más que una respuesta, quizás una pregunta, pero como tengo 4 agencias aquí, pues es un buen momento para preguntaros ahora sí en intimidad, que no los oye nadie. Delante de esos contratos y esas opciones, ¿es viable un modelo de fijo y variable? Es decir, como decís, es difícil medir, es difícil prever el futuro, porque obviamente necesitamos una bola de cristal y eso es imposible. Pero si tuvierais la herramienta para poder ofrecer fijo y variable, ¿creéis que las fricciones con los clientes serían menores y habría más capacidad de inversión? Sí, totalmente. Yo creo que es que eso en influencer marketing o en cualquier servicio, en cuanto tú al cliente le ofreces la posibilidad de variable o de un variable según X objetivo, vamos a tener una inversión mucho más alta. O sea, eso nosotros lo vemos sobre todo en publicidad. O en compra de medios se ve mucho de que si es un variable apuestan muchísimo más. Porque evidentemente aquí el cliente sabe que tú también arriesgas, pues dice, vale, la agencia arriesga, pues yo también arriesgo y pongo dinero. Yo creo que es el modelo, sin duda, el modelo mixto, sobre todo de cara a los e-commerce y las campañas de performance, es el modelo que tenemos que instaurar, dejando claro que tiene que haber un modelo mixto, porque es lo que hablamos, que al final hay una creación de contenidos, que es lo que hay que hacer, y obviamente una parte de difusión. Yo muchas veces les digo en plan, vale, cuando me entra una campaña de performance, solo quieren hacer la sola performance, yo lo explico muy claro al cliente y digo, yo te estoy dando publicidad de un producto que a lo mejor no le gusta a la gente.
pero ya estás teniendo esta difusión por parte de los influencers. Entonces, hay una parte que obviamente hay que pagar, porque yo no sé si tu producto va a funcionar en el mercado o no, y obviamente esa parte hay que pagarla. Otra cosa es que podamos negociar mejor los cachés o podamos establecer mejores condiciones cuando una campaña está variable. Es más, nosotros, las campañas que hemos hecho a variable, teniendo claro qué tipo de influencers eran para la campaña, los influencers han quedado mucho más encantados que sin ser a variable, porque realmente si tú haces una buena selección de influencers en una campaña a variable, sabes perfectamente que el influencer va a vender y que el influencer va a ganar más que si cobrara un fijo. Y si eso sabes transmitirlo al cliente, sabes transmitirlo a la marca, o sea, y sabes transmitirlo al influencer, la combinación es perfecta. El problema es que aún estamos en un modelo un poco aún verde, entre comillas, para convencer a todas las partes del proceso. Bueno, Sergio, eso sería un win to win to win, ¿no? En este caso, en el cual todas las partes pues, salen ganando por igual. Ese es nuestro reto. Hay partners ya como AliExpress que lo están haciendo genial a nivel influencer marketing y que al final esto es como todo. Si AliExpress ya todos los influencers de España saben que AliExpress paga a coste por lead y que muchos de ellos están ganando un montón de dinero con esto. Entonces ya es como se ha instaurado que este modelo es rentable para los influencers de verdad que venden. Entonces, claro, esto ya es algo que está ahí en el mercado y que todo el mundo es como, vale, sí, acepto hacer campañas de performance con AliExpress porque sé que voy a ganar dinero. Porque es un modelo que sabemos que funciona dentro del sector. Ahora, esto hay que instaurarlo en muchos puntos de otro tipo de campañas. Sí, lo que pasa, Sergio, que tal y como decías al principio, a nosotros también nos gusta diferenciar muy mucho con esas marcas y esos clientes lo que es el coste de estructura o, si quieres, el coste de oportunidad o la inversión en recursos, tiempos y expertise que hace una agencia como cualquiera de las nuestras, ¿no? Y ese variable que efectivamente es un modelo que, como todos sabemos, funciona y demás. ¿Por qué digo esto? Porque seguro que todos tenemos experiencias de marcas o de propuestas que van a variable puro y duro sin tener testado qué tipo de producto estamos intentando vender o mostrar al usuario y demás, ¿no? Y me atrevería a decir que está empezando a ser tendencia porque, claro, no todos son AliExpress. Entonces, del mismo modo que no todo funciona tan bien como AliExpress o Amazon, o etcétera, o los programas afiliados que todos podamos tener en mente, creo que también en esa labor pedagógica, por decirlo así, de la que antes hablaba, también está de nuestro lado el hecho de que cuando hablemos con una marca le digamos, oye, evidentemente hay una inversión en horas, en recursos, en herramientas. Si nosotros tenemos que trabajar con Eduard, estoy seguro que Eduard nos va a cobrar un fee por utilizar su herramienta y, por lo tanto, eso no lo tenemos que imputar al cliente final, ¿verdad? Este es el tipo de conversaciones que creo que son relevantes porque no es todo que se lleva al influencer, que es la pieza y la pata fundamental, evidentemente, de toda esta campaña, sino que a nivel conceptualización, a nivel evaluación, a nivel desarrollo, pues hay una serie de trabajo que supone, como digo, un coste de oportunidad, ¿no? Por lo tanto, eso hay que pagarlo con un fijo. Sí. De hecho, creo que ayer lo decíamos, ¿no? Hay perfiles, se han segmentado los perfiles de influencers de muchas maneras, micros, macros, pero hay perfiles que son más afines a crear un contenido de una calidad espectacular, indudable, y ese coste de oportunidad, Marcos, que decías, ¿no? Hay que pagarlo, eso es indudable. Pero también hay perfiles más especializados en comunicación, porque tienen unos perfiles, una audiencia de la que sí que realmente tienen capacidad de influencia. Es decir, podríamos llegar a segmentar dos perfiles, un perfil más facilitador de contenido y otro a lo mejor más facilidad de influencia. Entonces, creemos que hay una futura inminente evolución entre influencers y lo que nosotros llamamos vendors, perfiles que realmente sean mucho más ágiles a la hora de influenciar en futuros procesos de compra, decisiones de compra. Y también digo una cosa, que no es lo mismo una campaña concreta para un producto concreto en un lugar concreto con un programa de afiliados como puede tener AliExpress, donde ellos comunican lo que quieren, cuando quieren, como quieren, sin necesidad de poner arroba, sin necesidad de poner hashtags, sin necesidad de poner absolutamente una validación por cliente. Entonces, obviamente, ahí está la diferencia entre un cliente que tiene su programa de afiliación, y yo creo que ahí también las agencias como tal no nos metemos, que los influencers directamente trabajan ellos mismos, a un cliente que quiere hacer una campaña performance. No tiene nada que ver. O sea, la afiliación se ha hecho toda la vida en todos los canales y existe ahí, ok, pero hay campañas que, obviamente, como decía Marcos, hay que, obviamente, toda la parte de estrategia, de selección, de búsqueda, de gestión, todo eso, obviamente, pues tenemos que cobrar porque hay una expertise detrás. Claro.
Oye, a todo esto, ¿cómo entiende el creador de contenido, el influencer, el tema de las métricas y KPIs? ¿Cómo os encontráis que ellos realmente pues, lo están entendiendo o si realmente lo analizan, no? ¿Cuál es el nivel en este sentido? ¿Qué nos encontramos? Yo creo un poco que es una, digamos, bueno, hay excepciones, ¿no? Pero es una asignatura pendiente, independientemente que ellos tengan, digamos, en sus propias plataformas, tengan en Instagram Analytics o Facebook Analytics o en YouTube. Creo que en realidad la repercusión real o cómo, digamos, las agencias o el cliente lo mide, eso sí lo desconocen. Muchas veces nosotros, por ejemplo, más si me voy a microinfluencer, muchas veces no saben hablamos de un código UTM y nos preguntan qué es eso, o resultados que pedimos que tampoco desconocen cómo extraerlos. Es decir, que creo que hay, digamos, desconocimiento, pero también es normal, es decir, que no es su trabajo, no son expertos en marketing digital, simplemente son creadores de contenido que lo hacen muy bien en redes sociales, tienen esa capacidad de influir o de vender, pero no todos tienen esos conocimientos, creo, a nivel de data, de cómo se extrae o el porqué o de interpretación quizás de todas esas métricas. Incluso creo que si muchos de ellos supieran realmente su nivel de engagement, no enviarían solicitudes de querés colaborar conmigo, ¿no? Una marca, digo, mira primero tu porcentaje, claro, entonces, bueno, creo que ahí, no sé si estáis de acuerdo, si me imagino que os habrá pasado situaciones similares, pero recibimos mensajes de perfiles para colaborar con marcas con las que trabajamos y realmente creemos de que no son conscientes, digamos, de que no solo estamos midiendo un número de seguidores, sino que también estamos midiendo el engagement, el porcentaje de perfiles reales también que tienen en la cuenta, las interacciones y que no todo acaba, digamos, con el numerito que nos aparece arriba de seguidores. Yo estoy de acuerdo ahí, ¿eh? Hay una clara diferencia entre lo que hemos comentado antes de tipos de influencers por tamaño. Nosotros nos hemos encontrado en los macro influencers que podríamos llamar o los que ya tienen su manager, ¿no? Que es todo muy estructurado, es otro tema. Hay micro influencers que sí que intentan un poco aprender las buenas prácticas, te presentan el Media Kit y ya tienen como su portfolio creado, digamos, pero la gran mayoría sí que cuesta un poco el obtener los datos reales. Incluso a nosotros nos ha llegado a pasar que una vez pides una serie de datos y hay algunos que ni siquiera saben encontrarlo en su propia cuenta de Instagram, ¿no? y eso, por una parte, es lo que dices tú, es un poco preocupante, ¿no? Porque al final quieren colaborar, quieren hacer colaboraciones constantemente, pero no saben cómo aportar valor en ese sentido, ¿no? O qué beneficio puede darle a las empresas el hecho de que ellos compartan sus contenidos. Y yo creo que si ellos lo supiesen, probablemente estarían aún más motivados de hacer muchas más colaboraciones, ¿no? De decir, pues es que mi colaboración va a llegar a estas personas y yo sé que mi conversión es de tanto, porque mi engagement es tanto, y yo creo que eso les haría mucho más fácil su trabajo también. Totalmente de acuerdo con Zuriñe, y de hecho creo que en esa labor estratégica de la que antes hablaba, por ejemplo, Sergio, de concordar valores de la marca con los valores del influencer adecuado para determinado tipo de campañas, todo ese trabajo previo del que hablabais, también debería o tiene en realidad una importancia, yo creo que bastante top, el hecho de que ese propio influencer sea del tamaño que sea. Ahora mismo estamos en un momento ya en el que las campañas sean micro, sean macro, sean por nicho, por vertical, por subcultura, digámosle como queramos. Creemos que también el valor de este tipo de agencias, ¿no?, como las nuestras, está en hacer concordar no solo esos valores, no solo esa misión, no solo ese relato que tenemos que trasladar al cliente, sino que también, por nuestro lado, hacerle entender a esos perfiles que esos KPIs que les puedan sonar más o menos lejanos o que incluso haya gente que no se sienta cómoda hablando de ese tipo de cuestiones, los comprendan y los hagan suyos, porque en el poder de selección que nosotros tengamos para ofrecerle a nuestro futuro cliente el mejor portfolio ante un briefing que nos presentan, también estará el hecho de que el propio influencer se sienta involucrado a todos los niveles y también en la consecución de objetivos para que el éxito sea
no sé si asegurado, pero mucho más sencillo, ¿no? Entonces, creo que cada vez más, no sé si hablamos de profesionalización, no sé si hablamos de conocimiento, pero cada vez más es indispensable que este tipo de perfiles conozcan todas las vertientes y todos los vértices que comportan el crear una campaña de este tipo. También el hecho de que hablemos de KPIs y hablemos de números, ¿no? Y de retornos. También hay una cosa que hay que tener en cuenta, un poco a colisión de lo que ha dicho Alejandra, y es que nos encontramos, justo por esta industria, ¿no? Nos encontramos con que muchos influencers no son profesionalmente influencers, ¿no? O sea, y ahí puede estar quizá la problemática de decir, jo, es que yo tengo mi trabajo, soy profesional de fotografía, pero mira, tengo seguidores en Instagram y por lo que sea quieren colaborar conmigo, ¿no? Entonces yo veo mucho la especialización ahí un poco difícil porque realmente no están centrados en que esa sea su profesión, ¿no? Entonces yo creo que ahí es el reto mayor que podemos encontrarnos a la hora de hacer lo que comentabas tú, Marcos, de hacer esa sesión educativa en la que podamos definir concretamente los KPIs que debería de conocer cada influencer. Sí, correcto, Zuriñe, por apuntar una cosa muy rápida. El hecho de que tú cobres por un trabajo te convierte en profesional, sea tu modo de vida o no. Si yo soy músico aficionado, pero hago un concierto y me pagan por él, me voy a asegurar de que mi actitud es lo más profesional posible, ¿no? Por hacer un símil así súper sobre la marcha. Bueno, de hecho es un reto, ¿no? ¿Dónde termina el postureo y dónde termina ¿no? La parte del teatro y lo que hay detrás, ¿no? Ese backstage y ese trabajo que hay para que parezca que realmente es postureo, ¿no? Pues seguramente... Bueno, yo creo que empieza, o sea, cuando firmamos el contrato con el creador, tengas 10.000 seguidores o 1 millón. Si tú firmas un contrato, sabes a lo que te atienes, o sea, me refiero, y al final es lo que siempre digo de la gente, esto no es un juego, esto es un trabajo y detrás hay profesionales, un equipo detrás que está trabajando porque el cliente quede contento, que la campaña salga bien y al final la última pieza eres tú. Entonces, es lo que digo a los influencers siempre, en plan, tú eres la pieza de una última campaña donde hay mucha gente implicada. Por tanto, tu responsabilidad es muy alta porque al final hay mucha gente que está trabajando para que tu campaña salga bien. Claro. Entonces, Sergio, lo que necesitamos es un panel que ofrezca transparencia. Digo, un panel, es decir, un lugar donde puedan ver realmente más métricas o que incluso le digamos estas métricas, en marketing les llamamos SMART muchas veces, ¿no? Los objetivos SMART. El decir, oye, vamos a conseguir estas métricas en concreto que las pueda ver en tiempo real, que pueda ver en función de los impactos, el contenido, el cuándo difunde o el cómo difunde, que pueda haber resultados. ¿Esa sería una respuesta para poder reorientar mejor a esos perfiles? Yo siempre digo que quien apostamos por la transferencia es porque apostamos por este sector. Yo siempre apuesto por la transferencia de los datos. O sea, porque a nosotros, aparte de agencia de marketing que trabajamos con marcas, tenemos una parte de representación y nosotros tenemos un Excel con todas las estadísticas para todos los clientes nuestros y todas las agencias con las que trabajamos disponibles de todos los talentos que actualizamos cada mes. ¿Por qué? Porque es que yo quiero que simplemente la persona que contrata un talento mío sepa exactamente las impresiones a las que va a llegar una foto, los stories que puede subir y los precios y que calcule más o menos si la campaña pues la va a ser rentable o no. O sea, y la agencia que no apueste, porque a mí, por ejemplo, como decía, trabajamos con Gipsy a nivel tecnología, pero hemos trabajado con otros partners también, como por ejemplo PrimeTag, que son portugueses. Todos mis talentos están en PrimeTag, contando sus estadísticas reales al tiempo completo. Si tú contratas una herramienta PrimeTag para hacer una campaña, tú vas a poder ver las estadísticas de mis talentos sin problemas. Y el influencer que te diga, no quiero dar acceso a mis datos, no estás dando acceso a algo que están comprando un cliente y está contratándote. Entonces, al final, creo que lo lógico es la transparencia. Si no, no tiene sentido este sector. Obviamente, también digo que somos, creo que el sector que más exigencias nos pide. Que eso también es verdad, porque si vemos otros medios tradicionales, telita la que se mueve en medios tradicionales y offline y lo que cobran por un brand day en un portal digital cuando realmente no lo vale. Pero, dicho esto, porque pasen cosas malas en otros sectores, no significa que nosotros no tengamos que defender que nuestro sector sea 100% transparente, que yo creo que es donde el sector tiene que defender la transparencia.
Me parece muy bien. Hemos hablado del influencer, pero ¿qué tal las marcas a nivel del conocimiento de métricas, KPIs, monitorización? ¿Veis que hay una evolución en este sentido, que ya se puede trabajar, compartir más estos objetivos SMART, cómo los monitorizamos, trabajamos más de la mano con las marcas o también falta, como estáis diciendo, mucha pedagogía al respecto? Yo creo un poco que sí, ¿no? Incluso, no sé si a vosotros os pasa, pero hay muchas marcas aún que no, o sea, no ven, digamos, como una acción más de marketing digital el trabajar con influencers. Muchas las ven como negativas o sentimos que hay que convencerles de lo que reportaría trabajar con influencer, lo positivo, cómo se mide, que es totalmente transparente, como que aún ven como que es muy complicado sacarles de vamos a hacer SEO, vamos a hacer publicidad, vamos a hacer redes sociales y influencer. No, influencer en otra fase o eso me lo tengo que pensar, pero y eso, o he tenido mala experiencia porque antes lo hacían quizás a modo sin agencia o sin, digamos, ellos solos y han tenido mala experiencia, entonces como muy difícil a veces reconvertir al cliente o a la primera que no vean resultados ya hacer la cruz a todos los influencers, que tampoco eso tiene mucho sentido. Y a nosotros nos pasa bastante, es decir, que es como una lucha de cuando, digamos, el cliente busca un servicio, por ejemplo, de posicionamiento web, pero no busca tanto un servicio de influencer, sino que, digamos, nosotros se lo ofrecemos con el resto de servicios. No sé si a vosotros quizás, si vosotros sois, digamos, software de influencer, sí os van directamente a vosotros en ese sentido, pero nosotros como agencia lo que más, digamos, tenemos es, digamos, que llevamos un servicio A y a partir de ese servicio B se enlaza lo que es el marketing de influencia. Nosotros Pero, en no, Gipsy, perdona, Curiño, no, por favor. nosotros en Gipsy al final ofrecemos el software de búsqueda de influencers y Claro. sí que vemos que hay muchísimas marcas que vienen para probar. Entonces es Claro. como voy a probar por mi cuenta. Puede que sepa de influencer marketing, pero puede que no. Entonces, Total. y con el conocimiento que tengo voy a buscar influencers. Entonces, nosotros también intentamos mucho guiarles en ese sentido, ¿no? Decir, Claro. vale, vas a hacer búsqueda, eso está muy bien, pero ¿qué tienes que tener en cuenta para seleccionar los influencers? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hay un hueco en el sentido de que, bueno, tenemos la oportunidad de guiarles, ¿no? De decir, vale, está todo por hacer o mucho, o queda mucho por hacer. Pero la realidad, yo por lo menos hablo desde la experiencia de Gipsy, es que aún hay muchas marcas que están probando, en la fase de probar el canal. Totalmente. Sí, un poco lo que hablábamos antes, ¿verdad? Una de las patas fundamentales de nuestro trabajo no es solo vender perfiles, sino aportar valor en qué estamos vendiendo y cómo se están percibiendo eso que estamos vendiendo. Para nosotros es fundamental, por ejemplo, toda la labor de conceptualización con una marca, es decir, todo el previo a activar algo que va desde qué es lo que tú estás buscando con esta campaña, conoces las distintas plataformas, eres consciente de que para cada plataforma hay un tipo de KPI o hay un tipo de objetivo que te puedes plantear que puede ser compatible con otros o no, o puede ser exclusivo de una plataforma. Es decir, que sean ellos los que, mediante la conversación que mantienen con todos nosotros, sean capaces también, un poco al hilo de esa labor, no sé si pedagógica o altruista o llamémoslo como queramos, ¿no? Sean capaces de dar valor y de poner en valor todo este trabajo, ¿no? Y el que ellos puedan llegar al punto de darse cuenta de lo útil, y después vemos si cualquier informe de los que nos podamos imaginar y de los que todos manejamos dice que más del 80% de las empresas están de acuerdo con que el influencer marketing es una de las mejores herramientas de promoción y están súper satisfechos con las campañas. Es decir, creemos que una vez lo prueban, se convencen, ¿no? La labor, y creo que el reto es el acercarles de una forma, pues como digo, honesta, transparente y con nuestra experiencia, ¿no? De cada uno de nosotros a la hora de explicarles qué pueden conseguir con ello y qué no, porque a lo mejor vienen con ideas equivocadas también o con casos de éxito de compañeros que han escuchado cantos de sirena o que han tenido muchísima suerte en no sé qué campaña, y también hay que ser en ese sentido muy claros y acompañarles mucho en ese camino, ¿verdad? Bueno, vamos a ir acabando con, no sé, con un alegato final, ¿no? Es cierto que en 45 minutos escasos es complejo poner toda la materia encima de la mesa y sobre todo encontrar soluciones.
Sí que yo me quedo con, ¿no?, que falta mucha pedagogía para todas las partes implicadas y la integración de aportar valor con diferentes players. Y esto pues nunca es fácil porque a nivel de comunicación o de conceptos puede haber muchísimas diferencias. Pero bueno, que sepáis que por eso también vamos a intentar aportar nuestro granito de arena, como lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Desde el Influencer Marketing Week, que va a ser el Influencer Marketing Place, donde vamos a tener contenido divulgativo, gracias sobre todo a vosotros, a los profesionales que os dedicáis, e intentar aportar, como digo, este granito de arena para recortar esa brecha en ese sentido a nivel de conocimientos. Alegatos, por favor, empezamos. Ladies first, Alejandra. ¿Conclusiones para acabar? Perdona. No pasa nada. Vale. No, es que pensaba que estabas leyendo algo, ¿vale? Digo, ha dicho mi nombre, pero pensé que había algún usuario o algo. Vale, a mí simplemente de conclusión, simplemente el año que viene, ¿vale? Creo que debería ser un año fundamental, ¿vale? De cara a haber podido analizar todo lo que ha ido pasando desde marzo hasta ahora, que se ha hecho un uso muy grande de influencers desde que ha empezado toda esta, digamos, crisis sanitaria, y creo que el año que viene realmente vamos a ser conscientes de los resultados que hemos obtenido y sobre todo de la progresión que se avecina, y esperemos que sean positivos, que las marcas hayan podido, digamos, comprobar esos buenos resultados que se han tenido y que un poco alejarnos de las campañas offline y realmente apostar todo por digital, que es lo que se debe hacer ahora. Fenomenal, pues Zuriñe, vamos siguiendo el cuadrado. Vale. Vale, perfecto. Nada, yo como alegato final decir que, bueno, estamos como en el momento perfecto para despegar este canal. Hay mucho por hacer, pero es algo que bueno, que al final como empresa es muy motivador, ¿no? Ver que hay mucho recorrido todavía y un poco siguiendo con lo que ha dicho Alejandra, es un año que, a pesar de todo lo que está pasando, para el sector está siendo muy bueno. Entonces, es algo que hay que aprovechar, hay que intentar sacar el máximo conocimiento de todo lo que está pasando durante este año y conseguir que esa brecha, que es la que hemos estado hablando de poco conocimiento por ambas partes, conseguir que nosotros seamos los interlocutores de ese conocimiento y traspasárselo a ellos. Seguimos el cuadrado con, bueno, claro, si yo también proyecto, cambia el orden, pero va, Sergio, por favor. Y Hernán, ¿ves preparando si hay alguna pregunta? Rápido. Genial. Pues nada, bueno, me sumo un poco a lo que han dicho mis compis. Yo creo que estamos en un sector súper bonito. Tenemos que demostrar muchas cosas aún y nos quedan por profesionalizar mucho el sector. Creo que estamos trabajando en ello y, sobre todo, creo que estamos en una industria muy unida, con mucha colaboración entre partners, con muchos players implicados, y que creo que estamos demostrando también que todos vamos en el mismo barco. Como os decía un poco también desde Llave, creo que estamos trabajando súper bien todos los agencias de influx, tecnología, etcétera, en un poco sentar las bases de todo esto. Y lo que nos queda un poco, pues eso, es cerrar este año, que yo creo que ha sido súper positivo para el influencer marketing, porque hemos cubierto una brecha que nos han dejado mucho la parte offline, que no se ha podido hacer por motivos lógicos. Y el año que viene, pues nos queda seguir demostrando y seguir creciendo con buenas prácticas, que al final es lo que creo que hace que este sector crezca. Eduard. Bueno, pienso que para el 2021, en un sector que estoy totalmente de acuerdo con todos, que tiene un potencial espectacular, y creo que solo estamos rozando el principio de un cambio muy grande. Transparencia y performance son los dos drivers que deberíamos potenciar en los próximos años, entender y mejorar esa capacidad de las audiencias, de esos talentos con los que trabajamos. Y creemos que, bueno, potenciar además relaciones a largo plazo, no relaciones cortas, sino relaciones que realmente puedan ser beneficiosas a largo, pues pueden llevar a este sector a otro nivel, y estamos totalmente seguros de que vamos a profesionalizar este sector siguiendo, pues, transparencia y performance, que creemos que son los dos que van a avanzar más el próximo año. Sí, por mi lado, yo creo que soy el último. Larga vida a eventos profesionales como estos, por muchos más.
Tenemos una materia prima increíble, tenemos entre manos, yo creo que retos asombrosos, lo estamos haciendo, como bien dicen mis compañeros, muy bien a todos los niveles. Aprovechemos de verdad este conocimiento de comportamiento, este enfoque psicográfico del que antes hablábamos, este conocimiento de cada subcultura, los patrones de comportamiento, cómo se comunica cada cual, cuáles son sus referentes. Aprovechemos todo esto porque los políticos ya lo están haciendo. Genial. Hernán, ¿alguna pregunta por aquí? Sí, hay alguna pregunta. Buenas a todos. Hola. Por aquí dicen que ¿cómo se saca el costo del influencer? ¿Por followers, por engagement, por calidad? ¿Cómo? Bueno, aquí yo creo que aquí, bueno, en realidad nosotros podemos sacar un coste estimado, pero normalmente es el propio influencer quien tiene sus tarifas. Nosotros podemos acotarlas o no y poder, digamos, dar al cliente una recomendación. ¿Vale? Nosotros trabajamos un poco así, el influencer nos ofrece tal cosa, nosotros analizamos sus métricas, según lo que tú comentas, ¿no? Seguidores, engagement, todo lo que podamos medir. Y a partir de ahí nosotros estimamos si el precio que esa persona se autoasigna, por así decirlo, es válido o no según el tipo de campaña que queremos lanzar. Independientemente, no es lo mismo si solamente estamos hablando de una story o de una campaña recurrente que puede ser durante un mes o una campaña que va a ser un año, que necesitamos fotografías de esa persona, vídeos. Es decir, que yo creo que todo eso también se va negociando con el propio influencer. ¿Vale? Que no, digamos, no podemos nosotros decir tú vales tanto, que podríamos, pero no es algo que digamos que se hace, digamos, en el sector. No son sí, Alejandra, publicitarios, ¿no? Perdona, Óscar. Perdón, continúa, Marcos. No, simplemente que nuestros colegas del mundo cultural esto lo tienen muy claro porque una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Entonces, creo que tenemos que tener muy claros ambos conceptos. Totalmente. Y que tienen que ir de la mano, simplemente eso. Sin duda. Hernán, ¿algo más? Sí, por aquí hay otra que la proyecto ahora por pantalla también, que nos dicen que un buscador de ratio por ratio de conversión, ¿no sería mejor que uno por engagement? Esa la puedo responder yo, creo. De hecho, ese es uno de los principales retos que tenemos en este momento, aunar el ratio de conversión por cada perfil en el mundo. Es decir, si podemos analizar esas métricas, podremos, y de hecho es uno de los retos mediante Business Intelligence, es ofrecer realmente que puedas buscar al influencer y analizar el ROAS que está teniendo, ¿no? Nosotros llamamos ROIS, Return on Influencer Spend, pero la idea es que puedas, además de los datos que ya tenemos, obviamente, y ya conocidos por todos, ¿por qué no poder buscar y decir, oye, y si en el sector cosmética, en España, ¿quién tiene un ROIS por encima de 2? Eso aún no, pero a corto plazo va a ser una realidad. Genial. Oye, pues Hernán, entendemos que hasta aquí, ¿no? Las preguntas. Si hay alguna cosa más, pues ya sabéis que tenéis el área de networking donde podéis contactar con cada uno de los que han participado. Y nada, agradeceros enormemente vuestra predisposición y colaboración porque, lógicamente, sin vosotros esto no sería posible y necesitamos pues hacer esta pedagogía como habéis hecho esta tarde, o sea, fenomenal y estamos encantadísimos, de verdad. No, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy bien, y Hernán, si quieres, vamos quitando un poco los ponentes para dejar ya espacio a la siguiente mesa redonda donde vamos a hablar de tecnología. Muy atentos que vamos a hablar de tecnología aplicado al influence marketing. Esa va a ser la siguiente mesa redonda. Uy, me estoy quedando oscuro, hay que poner los focos, por favor. Ahora pondremos la iluminación. Y luego la última mesa redonda, muy bien, fantástico esta domótica. La última mesa redonda donde vamos a hacer ya dedicada al presente y futuro del influence marketing, donde hoy tenemos un gran invitado también como moderador, como es Javier Piedrahita, de Marketing Directo, que estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros. O sea que vamos ya ahora a rápido.